GDM. Disfruta lo que ves. GDM. ¿Qué tal, amigos televidentes? Y a usted que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, comienza su programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Quiero recordarte que una palabra a tiempo es una palabra que te edifica. En estos tiempos que estamos viviendo, la República Dominicana y el mundo pues necesita una palabra a tiempo, y precisamente este programa da una palabra a tiempo. Así que damos gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar desde su pantalla, usted en sintonía con GDM Canal 74 de Claro TV. Y hoy vamos a estar conversando, hoy tenemos unos invitados muy especiales, porque hoy vamos a estar hablando de medio ambiente, hoy vamos a estar hablando de contaminación. Y para eso tenemos al equipo ambiental del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos a la ingeniera Fernanda de León, y tenemos quien es la directora institucional del medio ambiente del Partido Revolucionario Moderno, pero también tenemos al doctor René Ledesma, quien es un experto en medio ambiente. Y con ellos vamos a estar conversando sobre diversos temas. El principal, vamos a estar hablando de contaminación, de Duquesa, pero también vamos a estar hablando de política, porque eso es lo que somos, políticos. Así que bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Están? Gracias, Balbina, gracias por la invitación. Y mi amiga Fernanda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias, Balbina. Hola, René. Qué bueno tenerlo por aquí. Qué bueno tenerlo por aquí. Porque Fernanda, y ingeniera, y el doctor Ledesma, aparte del estrés que ha producido esta pandemia, también pues nos encontramos con el estrés del incendio en el vertedero de Duquesa, que también ha producido un estrés, porque la humareda que ha producido, el humo que ha producido tanto a los habitantes del Distrito Nacional del Gran Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, pues también eso ha causado un segundo estrés, aparte de la pandemia. El Partido Revolucionario Moderno, en cuanto a este tema de Duquesa, ¿qué plantea? ¿Qué tienen ustedes que decir sobre este tema de Duquesa? Vamos a darle preferencia a la dama, cualquiera de los dos que quiera comenzar, cualquiera de los dos. Bueno, quizás nosotros no podamos dar la posición oficial del partido, porque no hemos consultado las declaraciones que nosotros vamos a dar aquí, pero vamos a hablar a título personal, no a nombre del partido, sino a título personal. Los problemas del vertedero de Duquesa son problemas de muchos años atrás, porque Duquesa ha venido trabajando en cierto modo sin control durante muchísimos años. Aunque existe la ley de ayuntamientos, que es la 17607 y la 6400, que es la de medio ambiente. Existen las leyes, pero esas leyes no se han aplicado nunca en ese vertedero. Entonces, ahí se ha hecho ha habido algunos momentos en que ese vertedero ha estado un poquito más organizado. Pero regularmente ese vertedero ha trabajado
con muy poco orden. Porque a tener en cuenta que en ese vertedero se disponen cerca de 1 millón de toneladas al año. Es mucha los residuos sólidos que van a parar a ese vertedero. Se disponen sin ningún tipo de clasificación ni nada. A ese vertedero va a parar todo. Plásticos, orgánicos, todos los tipos de desechos van a parar ahí. Entonces, solo se habla de Duquesa y se empieza a querer corregir cuando explota como explotó ahora. No se sabe si intencional o si no intencional. Lo que sí que explotó, ahí está el problema. Tenemos hoy 16 días con un fuego afectando la capital completa, porque yo vivo lejísimo, yo vivo por la Luperón con 27 y de noche aquí no se puede dormir. Hay que meterse corriendo a la habitación con aire y encerrarse ahí porque no se soporta. Lo que significa que hay que corregir y hay que corregir mucho. Pero de correcciones, vamos, habla tú, René. Bueno, sí, vamos, doctor. Bueno, la verdad es que la situación que se ha presentado en el país, esto es recurrente con el vertedero de Duquesa. Ya se sabe que el vertedero de Duquesa perdió su capacidad de almacenamiento y de manejo adecuado, porque siempre ha sido más bien un botadero de basura. Se trató de hacer algunas cosas para mejorarlo, pero la verdad que las políticas que se han hecho sobre el área del vertedero de Duquesa no han sido las adecuadas. El gobierno formó una comisión en enero pasado que aparentemente no ha hecho absolutamente nada para resolver el problema. Hay unos trabajos que se hicieron sobre un plan de cierre del vertedero de Duquesa que iba a tomar, creo que unos 3 o 4 años el proceso. Parece, según las informaciones que he visto, parece que era un plan adecuado para que se llevara a cabo un proceso de cierre y en lo que se pensaba cuál era la solución definitiva que se iba a hacer con el manejo de los desechos en la República Dominicana, porque no solamente en la ciudad de Santo Domingo, el país es un botadero de basura en todos los municipios. Esta es una realidad porque las políticas a nivel de desechos sólidos no se han manejado adecuadamente en la República Dominicana. Podemos decir que nunca. O sea, es un problema eterno que tenemos y que debemos buscar la forma de resolver. El vertedero de Duquesa, en este plan de cierre, se pensaba, ¿verdad?, que se iban a dejar unas cerdas para manejos adecuado mientras tanto, y eso iba a ser un proceso, se iban a ir mitigando el pasivo ambiental, porque el problema del vertedero es que la gente dice se cierra, o hay gente que dice se cierra, pero es que un vertedero como este, la contaminación que hay ahí, no permite realmente un cierre por cerrarlo. Hay que manejar el pasivo ambiental acumulado durante los años de operación del vertedero, que ya lleva 30 años. Entonces, es un trabajo realmente costoso, técnico, con ciencia que hay que hacerlo, no se puede hacer a lo loco para evitar, ya vive mucha gente cerca del vertedero, entonces realmente es un trabajo técnico que hay que hacer con mucho cuidado y que tiene que ser ya una política definitiva de lo que se haga con el vertedero. Yo soy de lo que pienso que debemos ya irnos más adelante, avanzar. Nosotros como país siempre queremos estar en la primera línea, pero hay algunas cosas que las obviamos, y entiendo que el manejo de los desechos sólidos ha sido un problema permanente, y si nosotros no tomamos decisiones definitivas en este momento, el problema se va a agravar. Nosotros tenemos que ver, nosotros somos un país turístico, que nosotros generamos cada vez más desechos sólidos y que no tenemos dónde ponerlo. Entonces, yo pienso que hay que seleccionar un sitio que hay criterios técnicos para hacerlo. O sea, no se puede hacer donde se quiera. Realmente, hay muchos problemas en nuestro país con las decisiones de qué poner. Por ejemplo, cuando se decidió poner el aeropuerto de Ligüero ahí,
el vertedero de Duquesa prácticamente ya estaba funcionando. Entonces, recuérdense que hubo muchos problemas con las aves que había moviéndose ahí, que podían hacer que los aviones tuvieran efectos, ¿verdad?, devastadores. Un avión de esos que se le pusiera en un ave dentro del motor. Y entonces eso realmente no se decidió. El mismo aeropuerto si nos ponemos a analizar el aeropuerto de Santiago, fue un aeropuerto que se mal ubicó desde el punto de vista las condiciones. En primer lugar, las pocas tierras clase 1 que tenemos en República Dominicana, y se decidió poner este aeropuerto ahí. Después vinieron los problemas de que querían sacar los porcicultores porque creaba mal olor. Unos escenarios que realmente en República Dominicana nosotros tenemos que pensar que debemos ordenar el territorio, debe ser de forma adecuada, dónde va cada cosa. Yo pienso así rápidamente, volviendo al asunto del manejo de los desechos sólidos, que quizás por la generación de residuos que tenemos en todo el país, debemos pensando en algún tipo de manejo de plantas de tratamiento, quizás en las zonas más adecuadas. Se puede estudiar cuáles son los sitios que convienen dependiendo de la cantidad de desechos que manejemos. O sea, eso es importante. Pero mientras tanto, fíjense, nosotros el 53% de los desechos, de los tipos de desechos son orgánicos, los que se manejan en Duquesa, en el país en general, alrededor del 50-53%. Entonces, nosotros podemos evitar ahora mismo, si se hace un plan adecuado, de que en los próximos, lo más antes posible, se podría crear un escenario de que antes de que lleguen esos desechos orgánicos al vertedero, lleguen para hacer compostaje. El compostaje, hay mecanismos sencillos, adecuados, es un negocio y sirve para el producto que se saca de ahí, sirve para la agricultura y mejorar los suelos. Entonces, esa es una actividad. Se puede previamente hacer, antes de que lo que se vaya a llevar a disposición final, hacer el mejorar el tipo de reciclaje que se está haciendo ahora mismo. Y eso reduce, que yo creo que está alrededor de un 15%. Eso prácticamente reduciría el trabajo del material, de los desechos que irían al vertedero. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Son inversiones, pero yo creo que son inversiones que los desechos sólidos en todas partes del mundo dan beneficios económicos. Y si hay que involucrar con la gobernanza, o sea, con gobernanza, porque ese es uno de los problemas que nosotros necesitamos. Los ayuntamientos, las alcaldías no han sido independientes ni en fondos, o sea, no tienen los fondos, pero tampoco muchas no han querido soltar el manejo de los desechos porque muchas veces se presta a mal manejo de los recursos. Entonces, es una opción que tiene que ser política del Estado, decidir cómo vamos a manejar los desechos de República Dominicana. La tecnología está, no creo que haya ningún problema y los recursos económicos lo va a generar los mismos desechos. Nosotros hay que pagar los desechos a una cuota razonable, pero todos debemos apoyarlo. Y hay una parte fundamental que yo pasa con nosotros, y eso es parte del problema que tenemos ahora con el COVID-19, es que nosotros no entendemos que la educación es fundamental. Nosotros tenemos que hacer un plan educativo a nivel nacional sobre el manejo de los desechos, los beneficios que produce. Entonces, eso es fundamental. Mientras más nosotros nos eduquemos, vamos a entender más la problemática. Si uno se pone a analizar aquellos países ahora mismo con situaciones económicas del mismo nivel que nosotros, por ejemplo, como Costa Rica, se han manejado mucho mejor con nosotros en el COVID y se maneja mucho mejor en los desechos. Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar, y ese es, yo digo, y a mí me preocupa mucho eso. En mi tiempo de profesor, yo siempre insistía y daba clases porque entendía que educar era el principal objetivo como país para que nosotros pudiéramos salir a camino en los procesos
de toda la problemática que tiene un país, porque la gente más educada entiende los problemas. Si uno le explica, pero con estos de los desechos se puede hacer un proceso simple, de educación simple, para que la gente pueda educarse con facilidad y entender lo adecuado que es manejar los desechos sólidos. Yo recuerdo que cuando yo fui a Estados Unidos a estudiar y mi hijo más pequeño llegó, lo primero, y él fue al primer día de clase, él a mi esposa le dijo, mira cómo que se maneja el asunto de la basura. Esto va aquí, esto va allí, esto va. Entonces ya eso, y eso a un niño en la primera semana de clase se lo enseñan en la escuela. Entonces eso es parte de un programa que uno debe incentivar porque es que tiene beneficios. El reciclaje, realmente si se hace adecuadamente, todo el mundo, desde los que están en la casa hasta los que hacen el proceso, ganan, reciben beneficios sobre eso. Entonces yo creo que debemos educar, debemos trabajar, claro. Los gobiernos, doctor, pero y la ingeniera, pero estamos ahora hablando de este incendio que hubo en Duquesa, pero esto no es nada nuevo. En enero del 2016 se produjo un incendio y Duquesa fue noticia por varios días. En el 2018 también se produjo otro incendio. De hecho, en abril del 2018, el gobierno, mediante un decreto, que fue el decreto 2021, se quedó, inclusive se formó una comisión para solucionar este problema de Duquesa. Entonces, yo entiendo, o no sé si ustedes entienden, que no ha habido voluntad política, porque inclusive en ese tiempo se invirtió. Entonces, no ha habido voluntad política de arreglar, porque en el 2018 decían que en 3 ejes se iba a dar esa comisión que inclusive participó el que era encargado de residuos sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente y el secretario administrativo de la presidencia en abril del 2018. El 17 de abril del 2018. Se habló de muchísimo dinero también para esa actividad. Eso es lo que dice, que ¿por qué no se ha trazado un plan? Si se supone que esa comisión era para trazarse un plan, para buscar la solución a ese vertedero de Duquesa. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son esos factores que se benefician de ese manejo inadecuado de los residuos sólidos? Pero me van a contestar esa pregunta después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos.
Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con la ingeniera Fernanda de León y el doctor René Ledesma, técnico en medio ambiente, y quienes son del equipo de medio ambiente del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, ingeniera, dejamos una pregunta y yo recalco en esta comisión que se formó en el 2018, que esa comisión era primero en 3 ejes. Primero, el cierre. Dice que era la rehabilitación del lugar donde operaba Duquesa. En segundo lugar estaba el cierre técnico del vertedero y en tercer lugar estaba la planificación de la construcción de un relleno sanitario en esa época y donde se invirtió dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ahora en el 2000, se incendió en el 19, pero ahora otra vez en el 2020. Y entonces, ¿qué hizo esta comisión presidida por el secretario técnico de la presidencia, el ministro de Medio Ambiente y otras personalidades? Entonces, decimos, ¿quiénes se beneficia de un inadecuado manejo de los desechos sólidos en la República Dominicana? ¿Quiénes? Vamos a ver. Ingeniera o doctor. Se benefician todos. Respondan los dos. Quiero el punto de vista de los dos. Así que, ingeniera. Se benefician todos porque se invirtieron dineros que no se sabe qué se hicieron con ellos, porque no se invirtieron en lo que se iba a invertir, porque el vertedero está ahí, está igualito. Es decir, se benefician todos. Se benefician los ayuntamientos, se benefician en una manera u otra. Porque también el vertedero tiene una producción, porque la basura, aunque sea a muy bajo, muy por debajo del precio que debe pagarse, pero se paga. Entonces todo se beneficia y mientras tanto, mientras está el caos, el desorden, todo sigue igual y todos se benefician. Y hay una cuestión que es la siguiente. Yo no sé cuál es la opinión de René con relación a eso. En este momento... No se puede hablar de mudar ese vertedero para otro sitio. Ese es el vertedero que hay. Y ese es el vertedero que hay que seguir usando hasta que se tome una decisión muy definitiva, hay que invertir, habrá que invertir muchísimo dinero en eso. Pero mientras tanto, ese es el vertedero. Ese vertedero hay que acondicionarlo en el área donde todavía no se ha usado, porque hay sitios donde todavía no se ha usado, hay sitios que no se ha comenzado a usar. Producir las celdas, impermeabilizar esas celdas para evitar el lixiviado y seguir botando ahí. Y hacerlo como un verdadero relleno sanitario. Pero va a ser ahí, porque ese es el que hay. Y decir, vamos a cambiar el vertedero, no lo cambiamos, no lo llevamos allí, no. Eso es con una planificación que lleva un tiempo y mucho dinero y estrategia. Entonces, eso es mi parecer. Hay que acondicionar las celdas, impermeabilizarlas y separarlas. Incluso ahí hay que hacer unas celdas que son específicas para los desechos peligrosos y los desechos, por ejemplo, médicos en este momento que tenemos una pandemia, donde los desechos médicos no se pueden disponer al aire libre, donde van todos esos buzos a buscar su sustento, porque ahí es que buscan su sustento, es ponerlo 2 veces. René. Sí, fíjate, yo lo veo de la siguiente manera. A mí me parece que como pasa en nuestro querido país,
se desarrollan muchos proyectos, se deciden muchos proyectos y no se planifica realmente de forma adecuada cómo se va a hacer, dónde están los fondos, la ejecución. No hay la participación de los diferentes actores de la sociedad que tienen que ver, sino que muchísimas veces son decisiones de un grupito unilaterales y sin todos los criterios. Hay muchos técnicos, inclusive pueden ser técnicos del gobierno que estén con la filosofía de qué es lo que hay que hacer, pero eso no necesariamente es lo que se va a implementar. Entonces, a veces son las decisiones económicas, políticas, que toman la decisión de qué es lo que hay que hacer y finalmente no se ejecuta de acuerdo a lo que se pensó inicialmente, porque no se hizo René, de hecho, para ese proyecto en el 18 se tomó un préstamo del BIS para ese proyecto, sí, para ese relleno sanitario. Esa comisión se tomó un préstamo del BIS. De hecho, ustedes lo pueden buscar en el yo tengo la cita del periódico donde salió todo esto. Sí, realmente yo conozco algo de eso. Y se hicieron unos estudios y por eso es parte de lo que dice Fernanda. Es cierto que se pueden utilizar, porque hay un área que no se ha utilizado, varias celdas, para hacer un trabajo mejor del que se estaba haciendo. El asunto es que eso hay que hacerlo de inmediato, pero debemos visualizar hacia el futuro qué podemos hacer por el bien del país, porque nosotros tenemos que manejar posiblemente ahora mismo 5,000 toneladas y quizá lo de la región este, la zona turística. Todo eso hay que hacer por eso que la ley de desechos sólidos debe, lo primero es la legislación, debe resolverse lo de Duquesa como está programado. Y hay que legislar sobre ese tema de forma adecuada, sin intereses económicos por el medio, sin intereses ocultos, porque muchas veces ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en el país, que hay siempre algo por debajo que no se sabe y no, porque técnicamente yo digo que nuestro país tiene capacidad técnica para hacer muchas cosas. Hay profesionales que conscientes de lo que se debe hacer, pero como tú decías, Malvina, para mí ha sido una falta de decisión política definitiva, o sea, de cómo que debería manejarse, cómo debería hacerse eso. Por ejemplo, Fernanda habló de los desechos, de los desechos relacionados con la salud. Eso siempre se ha querido regular, pero eso se tira ahí en el mismo sitio. En las clínicas y en los hospitales se ponen en sitio, pero realmente hay que ver cuál es. Yo no sé qué seguimiento le está dando, hacia dónde va eso. O sea, hay celdas especiales que deben ir para todo lo que serían desechos peligrosos en los rellenos sanitarios, pero lamentablemente allá está haciendo falta el seguimiento en muchas cosas. Las auditorías es lo que controla, la supervisión es lo que controla la ejecución de muchos temas ambientales. Y yo creo que en eso nosotros no estamos en el mejor nivel posible en este momento. Sí, yo creo que en conclusión, esto ha sido una falta de política, porque el problema es que allá nosotros tenemos en nuestro país cosas que son soluciones que no se ven, o sea, la gente no lo va a ver ni va a dar votos, entonces como no da los votos, no se ejecutan de la forma adecuada, y entonces esperamos que venga la crisis, pero la crisis también entonces genera que hay que inventarse por qué ocurrió y decir que lo quemaron, que pasó esto, que pasó lo otro, pero realmente tenemos que traer los criterios técnicos debidos y yo creo que el gobierno del PRM debe asumir una responsabilidad desde el punto de vista técnico para tomar una decisión política definitiva, porque es un asunto de políticas ambientales, o sea, como dicen los gringos, que se manejen las policies, o sea, las políticas, no politiquería, sino políticas. O sea, si nosotros tenemos que decir esto tiene que ser así porque le conviene al país, no importa a quién afecte, hay que hacerlo, porque el bien del país
en cuanto al manejo de los desechos sólidos. Nosotros somos un país turístico y debemos actuar en función de eso. O sea, nosotros tenemos la ventaja que nos dio la naturaleza, que nos dio Dios, con el manejo de nuestras playas, que tenemos, que en muchas partes tienen esas facilidades, y nosotros tenemos esas condiciones para debemos manejar en la región turística realmente, porque ellos han tomado, hay un manejo más o menos, pero que cada vez se va incrementando el desecho. La capital, eso desde hace tiempo, hace más de 20 años, el problema de los desechos sólidos ha sido un gran problema, y yo creo que hay que crear zonas regionales de manejo de no sé qué tipo, porque todas las cosas hay que estudiarlas. Yo no sufro de decir voy a hacer esto, lo que se debe hacer, sin hacer un estudio previo, porque mi capacitación no me permite tomar decisiones sin yo conocer primero cuáles son las condiciones para... Nosotros no podemos decir si se va a hacer, si en 5 años, en 3, en 4 se decidiera que se va a hacer un nuevo relleno sanitario o una nueva disposición de desecho, decía debe ser en tal sitio. No, porque hay que hacer los estudios básicos para saber cuál es el mejor sitio que conviene. Entonces, realmente yo creo que es decisión política. Nosotros tenemos en muchas cosas, porque estamos hablando de los desechos sólidos, pero si nos metemos en otro tema ambiental, por ejemplo, yo digo, nunca entendí por qué, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente se maneja administrativamente con un agente, un responsable en cada provincia, cuando la ley ambiental dice que deberíamos manejar el país desde el punto de vista ambiental en cuencas hidrográficas. Nosotros debemos planificar, la ley, eso lo dice la ley y nunca se ha ejecutado. Habló del ordenamiento territorial, todavía está en fase. Entonces, y eso, de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con el ordenamiento territorial, trabajamos con las cuencas hidrográficas, nosotros vamos a saber dónde va cada cosa, dónde podemos poner cada cosa con el ordenamiento del territorio. Se puede saber, para todo esto, tú tienes que saber, por ejemplo, cuál es el incremento de la población, hacia dónde va la tendencia para tú tomar decisiones. En 10 años nosotros vamos a tener tantos habitantes. Bueno, si vamos a tener tantos habitantes, se sabe cuál es la cantidad de desechos que cada ser humano produce en estos momentos. Entonces tú puedes hacer un estimado. Bueno, mira, aquí se necesita obligatoriamente en 5 años hacer esto para cuando, o en 7 años se necesita hacer esto para cuando lleguemos al 10º año, que vamos a tener tal población, vamos a tomar decisiones definitivas y claras, y no vamos a tener toda esta crisis que al final se traducen en pérdidas económicas, porque cada vez que hay que hacer estudios, cada vez que hay que hacer las cosas y decir vamos a hacer esto, nosotros estamos ya llenos de estudios y planificaciones de proyectos que no se ejecutan y que realmente lo que dan es pérdida. El beneficio, hay que hacer la relación beneficio-costo siempre, y hay que calcularlo en función de eso, porque el Estado no es una maquinita de hacer dinero. El Estado, si hace un proyecto de 20 millones de dólares, tiene que saber que eso tiene un reembolso, aunque sea social, aunque sea de la parte social, lo va a pagar, pero a lo loco como se hace, o de forma interesada, como normalmente se está haciendo en el país, entonces nunca vamos a tener los frutos. Nosotros no sabemos cuál es el costo cuando se construye, por ejemplo, una carretera, cuál es el beneficio social y económico que va a dejar. O sea, esos cálculos hay que hacer. Yo siempre pienso, por ejemplo, la presa de Guayguí, que se comenzó en el 2002, 2003, por ahí, se paró, se recomenzó otra vez, creo que 2007, 2008, lo pararon en el 2012. El dinero que se ha invertido ahí, ¿quién lo paga? Porque no se ha terminado la presa. Cuando tú vienes a ver, el proyecto cuesta un dineral porque no se ha hecho realmente lo que se dijo, y alguien tiene que pagar las consecuencias de esas acciones. O sea, el gobierno tiene que planificar las cosas que se van a hacer. Si
si tenemos un gobierno de 4 años, se hace un programa de gobierno, ese programa de gobierno tiene que hacerse viable con las cosas que se pueden hacer y ejecutar de acuerdo a los ingresos que tiene el país. Entonces, eso es lo que pasa con todo esto. Nosotros, y siempre va a estar la politiquería metida en el medio. Fíjate ya la politiquería que hay con el municipio de Santiago. O sea, del vertedero, de una vez acusaciones y cosas que posiblemente no sean, porque todo lo de nosotros muchas veces es una ligereza y entonces se hace daño con eso y perdemos todo. Yo digo que en nuestro país, si hicieran las cosas más o menos, nosotros somos un país tan rico, con tantos recursos naturales, con tantos recursos económicos que se han manejado, nosotros deberíamos estar en un mejor nivel económico a nivel del mundo. Nosotros deberíamos estar bien y sobre todo, vuelvo e insisto, si hubiésemos dedicado la educación, o sea, aún con el plan, el dinero que se ha invertido en educación en República Dominicana, no avanzamos en los diferentes niveles, no avanzamos, porque ni siquiera, por ejemplo, eso de la parte de educación ambiental en las escuelas, eso debería ser primordial, de que haya, bueno, tenemos primero que instruir a los profesores sobre los temas ambientales, eso es básico, pero debe tomarse que eso debe ser una parte de la currícula del país, porque eso ayuda muchísimo. O sea, nosotros, a medida que nos educamos en diferentes áreas, vamos a hacer las cosas mejores. Entonces, yo creo que podemos se puede hacer un buen trabajo en el país. Yo creo que si hay la buena voluntad y hay decisiones políticas, porque si no lo derrumbamos por la vía adecuada, posiblemente vamos a seguir de mal en peor. Creo que está la oportunidad de hacerlo en este momento. Hay un escenario, creo que hay una gran cantidad de profesionales en la República Dominicana que están decididos a que el país mejore en muchísimas áreas. Y el tema ambiental, que es la otra cosa que la gente no entiende, que es transversal a todo. O sea, claro, el ambiente afecta a todo el mundo. Todo lo que hacemos tiene que ver con la parte ambiental. El medio ambiente, pero, así es. Nada, escúchame, porque yo me comienzo a emocionar y me meto en varias cosas. Mira, estamos de acuerdo que todo es un sistema que hay que implementar, empezando por la educación. Yo como docente de educación ambiental, yo digo que la educación ambiental debe de implementarse desde los niños pequeñitos en las escuelas. Desde ahí, sobre todo países como el mío. Pero ahí hay que sí, es así, mira. Hay algo, doctor y ingeniera Fernanda, que yo digo que los gobiernos, porque el tema de la incendio de estos vertederos no deberíamos tomarlo como política. Yo veía un video del alcalde de Santiago, de Abel Martínez, y él estaba buscando culpables sobre el incendio de Cienfuegos, que también fue otro incendio que se produjo en estos días. Entonces él culpaba al PRM de este incendio. Hay daño, pero ¿cómo se va a coger estos incendios como tema de política? Si al final y al cabo, ingeniero y doctor, esto produce consecuencias, hay consecuencias graves porque se enferman mucha gente con estos incendios, con esta humedad que producen estos incendios. Entonces al final lo que produce son contaminación y gente enferma. ¿Qué opinan más o menos ustedes de esto que se destapó con este señor, el alcalde de Santiago? Balvin, hubo incendio en Sajoma, en todas partes hubo incendio simultáneo. Hubo incendio en las lomas de Jarabacoa, 6 incendios simultáneos en la loma de Jarabacoa. Bueno, uno no quiere creer que sea intencional, pero por Dios, ¿qué es una plaga? ¿Es otra pandemia?
Bueno, cuidado para que yo sea digo, una de la otra. Porque aquí yo no digo, que se da eso. No debe estar pasando. Ajá, sí, René. yo digo que el asunto de la verdad es que aquí es como un juego, el asunto de la politiquería y de no hacer las cosas, porque uno tiene que saber, mira, el asunto de los incendios forestales, por ejemplo, eso se sabe, la época en que ocurre. Y tú tienes que estar preparado para eso, para que si ocurre de forma inevitable sea el mínimo posible. Entonces, eso se sabe. Hay récord histórico de la época y la zona donde con mayor frecuencia ocurren los incendios forestales. Entonces, no se planifica, no se toma en consideración, habiendo los técnicos para eso que puedan hacer ese trabajo. Mira, en el asunto de los desechos, tú sabes, los municipios que tiran los desechos a la orilla del río para que cuando llueva el agua se lo lleve. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está la fiscalización de los responsables de ese esquema? De eso que pasa. O sea, eso hay que evitarlo a todo costo. Hay que hacer mira, en todos los municipios hay que hacer una política nacional del manejo de los desechos sólidos a través de la legislación que se va a presentar, preparar un reglamento que el Estado, junto con los municipios, tracen los sitios donde deben ir los botaderos, o que se organice, que se haga bien, aunque sean mini rellenos o por regiones. Si hay 3 municipios que concuerdan en un sitio, tratar de hacer un relleno en esa zona o un manejo adecuado de los desechos, y pero es que hay muchos sitios donde la basura se tira donde quiera. Yo recuerdo una vez una persona que hizo intercambio cultural, que vino a mi casa de Bélgica. Ella, la foto que tomaba era todo lo basurero que había en la capital, y ella dice: esto es lo que yo tengo que llevar. Por más que tú le explicaras, ella entendía que esa era la parte de la cultura de nosotros. O sea, eso es doloroso. Es doloroso. Entonces, doloroso. Ella tenía un paquete de fotos sobre donde quiera que nosotros tirábamos la basura. Y ahí vuelvo a lo mismo. Hay una parte de Estado, del gobierno, de la gobernanza. Hay una parte que tiene, o sea, todo es del Estado, porque tú tienes que educar sobre eso, porque si la gente no le enseña cómo debe ser, y para eso las sanciones de vida, porque ahora, por ejemplo, con el coronavirus se está cogiendo y después de las 5 la gente se mete en presa, se le da golpes y hay que dársela. Bueno, pero también con los desechos, si tú tienes que multar, yo no digo atropellar a nadie, pero tú tienes que aplicar las leyes. Aplicar la ley. La gente aprende con eso. Mira, tenemos a un comercial, tenemos que ir a un comercial, pero cuando regresemos, yo quiero que ambos, Fernanda, discúlpame, cuando regresemos de los comerciales, yo quiero que me concluyan con esa pregunta, pero además, en un posible gobierno de Luis Abinader, ¿qué plan el equipo técnico propondrían ustedes porque ya nosotros la queremos ver el final, la duquesa? ¿Qué plan propondría el partido? Pero después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado?
O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. Amables televidentes, seguimos nuestra conversación con la ingeniera Fernanda de León y con el doctor René Ledesma, ambos expertos en medio ambiente y ambos del equipo político de medio ambiente del Partido Revolucionario Moderno. Y dejamos una pregunta, ingeniera, doctor Ledesma, aparte de que es bueno que ustedes concluyan con el tema que estábamos hablando, también decirle en un posible gobierno de Luis Abinader, ¿qué plan ustedes propondrían para el manejo precisamente de esos desechos, de esos residuos sólidos? René, procesarla la basura. Habla tú, René. Sí, fíjate, yo pienso, yo creo que debemos ver primero cuál fue el estudio que se hizo. O sea, paralelamente hay que ver una serie de cosas. ¿Cuál fue el estudio que se hizo a través del BID? Que hay un estudio hecho con muchas informaciones, hecho por técnicos que supone que fueron consultores especialistas en el área. Entonces, ver qué es lo que se propone ahí y ver si es viable, analizarlo, ver si es viable. Creo que por lo que sé, algo se puede hacer con el vertedero por un tiempo. Entonces, yo sugeriría que nuestro gobierno planifique posiblemente 2 proyectos pilotos de manejo de desechos en zonas que se consideren adecuadas para ver cómo podemos ir avanzando en lo que se va trabajando con el proceso, porque yo sí creo que el Duquesa creo que se programó por 10 o 15 años, lleva 30. A mí me parece que ya es una zona que está muy cerca, que se van a hacer como todo allá, que se hace una urbana y se hace una industria y se le ponen las casas al lado después. Entonces, porque todos estos proyectos necesitan zonas de amortiguamiento. Si tú sabes que un proyecto de esto, un proyecto piloto son 5 hectáreas, vamos a decir, tú tienes que hacerle una zona de amortiguamiento que permita, qué sé yo, 500 metros, 200, de acuerdo a lo que se estudie, porque los estudios dicen claramente qué es lo que habría que hacer. Entonces tú tienes la posibilidad de que no se creen zonas de contaminación para la gente, que no haya problema. El manejo yo crearía un proceso de reciclaje. O sea, hay procesos de reciclaje que se pueden hacer sin mayores problemas, solamente la voluntad para hacerlo, la decisión política de hacerlo. Yo creo que los ayuntamientos que están controlados por el partido pueden comenzar a establecer un proceso de reciclaje y de compostaje. Por ejemplo, tú te puedes analizar
ayuntamientos, las alcaldías del interior del país, pero también la de Santo Domingo, para el interior del país lo que necesitan es el reciclaje, es una zona reducida mínima, hay espacio. Y el compostaje también, hay diferentes métodos de hacer el compostaje. Y por ejemplo, en el interior ese mismo compostaje se puede utilizar ahí mismo en agricultura. Y el reciclaje va a dar beneficio, ambos dan beneficio. En el distrito, que es ¿verdad? Más grande, y en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo, vamos a decirlo, se pueden hacer procesos de compostaje y procesos de reciclaje. Buscar las áreas que eso se pueda hacer, porque lo que tiene que ver es más bien el manejo de la distancia para que el costo sea lo menos posible. Y eso se puede comenzar a implementar. Y eso va a generar trabajo. También hay un proceso que se puede hacer, por ejemplo, en esas zonas que son callejones. En países, que es lo que se utiliza en países como lo de nosotros, lo que se busca es que haya, por ejemplo, gente que se le pague, que ellos se van a ganar un dinero sacando a un sitio la basura en horas determinadas, que no se acumule como se hace en muchísimos sitios. Por ejemplo, ahí en la Charles Sommer, yo veo cerca de donde yo vivo, que hay un espacio donde tiran la basura. Dura muchísimo ahí. Yo no sé si, supongo que ahora habrá mejorado, pero no he pasado por ahí. Pero la tiran ahí, dura varios días. Entonces eso, hay un callejón y son los del callejón que la llevan. Entonces, ¿por qué no buscar un espacio, un zono colector, algo que reciba esas bolsas que van a ser administradas, vamos a decir, por la alcaldía? Se llevan en el momento, también otro método, en el momento que ve el camión, ahí mismo se sacan. O sea, hay muchísimos métodos para que la basura no esté fuera, no esté tirada. Claro, y en el 27 de febrero, entonces estas son zonas que se pueden mejorar. Y si en algunos sitios, por ejemplo, hay que comprar un solar para llevar esos reciclajes, se compran y se llevan y se pone la gente también a beneficiarse de eso. Hay muchas cosas que se pueden, lo que hay que tratar de evitar que llegue la menor cantidad de basura al vertedero. Y eso se puede hacer con reciclaje y con compostaje. O sea, son de las cosas que yo pienso. Hay que hacer proyectos pilotos. Mientras tanto, hay que ensayar con eso. Y hay que hacer para ver, porque yo creo que al final, yo soy de lo que pienso, no sé cuándo, porque hay que hacer los estudios necesarios. Pero, señores, hay en países menos avanzados que los de nosotros desde el punto de vista económico, que tienen plantas de tratamiento, la planta de tratamiento que hace todo el proceso, hace el compostaje, recicla. O sea, ¿y por qué nosotros? Y buenos rellenos sanitarios. Señores, miren, en la zona turística, para mí hay que ir pensando en eso. La zona turística amerita eso. ¿Por qué? Porque la zona turística, a un turista lo que más le molesta es ver la basura. Señores, cuando uno visita esos países organizados, tú ves las calles limpiecitas, tú ves y la zona turística de República Dominicana, como crecen de René, y nosotros también cuando vamos a esos países también somos bien limpios y nos acostumbramos. Así es que el tiempo se nos ha terminado. René, vamos a ver, tienen un minuto para darle una recomendación a los amigos televidentes, y qué lamentable que el tiempo se nos ha ido. Así es que una recomendación de último ahí. Fernanda, vamos a permitirte a ti la primera. No, nada. La recomendación mía a todos los ciudadanos es que aprendamos a reciclar. En cuanto aprendamos a reciclar, que es muy fácil, inmediatamente se acabó el problema de la basura. Es cuanto. René, que ya estamos con el tiempo encima. Como estamos hablando, después hablaremos de los temas ambientales profundos, pero... programa, esta es la primera parte, vamos a hacer una segunda parte. Sí. Ustedes oyen. Sí, vamos a hacer una segunda parte, son temas que hay que tratarlo. Mi motivación con el asunto de los desechos sólidos es decirle a los ciudadanos que no se desesperen, que aguanten, que yo creo que esta va a ser la última quemada que va a ocurrir.
Este va a ser el último fuego que va a ocurrir, porque el escenario se va a organizar. Fíjate, de toda situación negativa, siempre hay un último momento. Y el último momento de Duquesa en cuanto al manejo inadecuado de los desechos, yo creo que ocurrió en esta etapa. Yo creo que ahora el nuevo gobierno va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, se nos agotó el tiempo, señores. Buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí, por sintonizarnos. Así es que feliz noche y bye bye. Gracias, René y Fernanda. Gracias. Hasta luego, Fernanda. Bye. Bye.